Europa se ha rendido a la evidencia de que no puede ser un actor pasivo en el conflicto que enfrenta a Rusia y Ucrania. La Unión Europea se comprometió la semana pasada a aumentar su gasto en defensa para defenderse de las amenazas vertidas por Vladimir Putin sobre países miembros como Finlandia o Polonia. Este hecho podría resultar clave para un impulso significativo que levante la estancada economía del viejo continente. De hecho, 7 de las 10 empresas que más se revalorizan del Stock 600 en este 2025 están ligadas al sector defensa. Valores como las alemanas ThyssenKrupp y Rheinmetall lideran esas subidas con unas revalorizaciones que rondan o superan el 100% durante 2025. El impulso a la industria de defensa europea no solo fortalece a las grandes empresas armamentísticas como las francesas Thales y la italiana Leonardo, sino también a proveedores tecnológicos, ingenierías y pymes, contribuyendo al empleo y la economía en general. Incluso España, elegida por The Economist como la mejor economía del mundo en 2024, podría sacar tajada de la situación. Compañías como Indra, Navantia, Santa Bárbara Sistemas y Escribano también podrían beneficiarse, posicionándose en programas de defensa europeos como el Future Combat Air System. Este programa se centra en la construcción de un futuro caza de combate de sexta generación desarrollado junto a Francia y Alemania, y en iniciativas de cooperación en ciberseguridad y tecnología de drones. Adicionalmente, Ursula von der Leyen, presidenta de la Eurozona, prevé movilizar 800.000 millones de euros que se destinarán a gasto militar para llevar a buen puerto este superambicioso plan. El proyecto, que ha sido bautizado con el agresivo nombre de Rearm Europe, se sustentará en 3 pilares. 1. En la suspensión de las reglas fiscales para que el gasto en defensa no compute en el déficit nacional. 2. Con la concesión de 150.000 millones de euros en préstamos para financiar la modernización militar de los Estados miembros. Y 3. Con la reasignación de fondos del presupuesto comunitario para fortalecer la industria de defensa europea. Sin duda, Bruselas le ha visto las orejas al lobo. No quieren que la paz mundial dependa de gente desequilibrada. Volviendo a España, Somos es el país europeo que menos aporta en defensa en proporción al tamaño de su economía. Pero el hecho de aumentar el presupuesto militar sin que esto repercuta en el cálculo del déficit elimina una de las principales barreras políticas para incrementar la inversión en defensa. La otra, claro está, es que los socios del actual gobierno socialista apoyen la decisión. Los miembros de la actual coalición de gobierno no se han mostrado demasiado favorables a aumentar el gasto militar ni en apoyar a Ucrania. El temor principal, esgrimen, es que haya un desvío de fondos públicos de sectores estratégicos como educación, sanidad o infraestructuras, redistribuyéndose algunas partidas presupuestarias clave para mantener el gobierno de coalición. Áreas clave para estos partidos como la transición energética o la movilidad sostenible podrían sufrir las consecuencias de este redireccionamiento de presupuestos en España y en Europa. En el vídeo de hoy, no obstante y, como hacemos siempre, no pensamos hablar de política, sino que mejor vamos a ver qué empresas de defensa, sectores y activos pueden resultar una buena inversión en los próximos años, y veremos algunos ETF temáticos por si quieres invertir de manera pasiva en el rearme europeo. Comenzamos. (1) Francia y resto de Europa. En un vídeo reciente vimos cómo la economía francesa podía presentar unas muy buenas perspectivas de futuro. De hecho, comentábamos en él, la excesiva concentración de empresas del sector industrial en el índice CAC 40. Paradójicamente, esta concentración puede resultar, ahora, muy beneficiosa tanto para el país galo como para el viejo continente. Thales es la principal compañía francesa de armamento. Se trata una de las principales empresas de defensa en Europa, conocida por sus sistemas de defensa aérea, tecnologías de radar y soluciones de ciberseguridad. También tenemos a Airbus, de la que ya hablamos en el mencionado vídeo. Aunque Airbus es más conocida por sus aviones comerciales, también tiene una división de defensa que produce aviones de combate y otros sistemas de armamento. Mientras, la también francesa Dassault Systems destaca por su producción de aviones de combate y otros sistemas de armamento avanzados. Adicionalmente,
Francia aporta otra empresa especializada en la construcción de buques de guerra y submarinos, Naval Group. A nivel europeo, la empresa alemana Rheinmetall es una de las compañías armamentísticas más potentes del continente. Rheinmetall se ha beneficiado significativamente del aumento del gasto en defensa desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, con la revalorización de sus acciones. En Italia, tenemos a Leonardo, actor clave en el sector de la aeroespacial. También en el sector aeroespacial, pero fuera de la Unión Europea, tenemos a la británica BAE Systems, que además produce una amplia gama de vehículos blindados y sistemas de defensa naval. Por otro lado, tenemos empresas que son proveedores de tecnologías de defensa para los ejércitos europeos y también exportan sus productos a nivel global. Es el caso de la alemana Hensoldt, proveedor de sensores y sistemas electrónicos para aplicaciones de defensa y seguridad. La española Indra, conocida por sus sistemas de tecnología dual y soluciones avanzadas para la defensa. O la compañía sueca Saab. Fuera de Europa, otras empresas armamentísticas que se podrían beneficiar del aumento del gasto militar europeo y que, por tanto, resultarían interesantes para el inversor serían, por ejemplo, ciertas compañías norteamericanas. Es el caso del principal contratista militar estadounidense Lockheed Martin, especializado en aviones de combate, sistemas de defensa aérea y tecnologías avanzadas de defensa. Raytheon Technologies, conocida por sus misiles guiados, sistemas de defensa aérea y soluciones de ciberseguridad. Northrop Grumman, proveedor de sistemas de defensa aérea, misiles y tecnologías avanzadas de defensa. Boeing, el principal rival de Airbus que, además de sus aviones comerciales, produce aviones de combate y otros sistemas de defensa. O General Dynamics, fabricante de una amplia gama de sistemas de armamento, incluyendo tanques, vehículos blindados y sistemas de defensa naval. Asia también presenta algunas importantes compañías punteras en el sector militar. Hablamos principalmente de la surcoreana Hanwha Aerospace, proveedor de sistemas de defensa y municiones. De Mitsubishi Heavy Industries, división del poderoso conglomerado industrial, que ofrece fragatas y otros sistemas de defensa naval. De Israel Aerospace Industries, especializada en sistemas de defensa aérea, drones y otras tecnologías avanzadas. Y de Turkish Aerospace Industries, focalizada también en la fabricación de aviones de combate y drones. 2. Materias primas. El rearme europeo puede llevar a una revalorización del sector de materias primas debido a varios factores. El primero es el aumento previsible de la demanda de las mismas. El incremento en el gasto en defensa y la producción de armamento requerirá mayores cantidades de materias primas críticas, como el litio, el cobalto, el níquel, el titanio y el tungsteno, entre otras. Estas materias primas son esenciales para la fabricación de baterías, componentes electrónicos y estructuras de alta resistencia utilizadas en equipos militares. Después tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea depende en gran medida de importaciones para muchas de estas materias primas críticas. Países como China, Turquía y Sudáfrica son los principales proveedores de estas commodities. Cualquier interrupción en estas cadenas de suministro podría llevar a una revalorización de estas materias primas debido a la combinación de la escasez de las mismas con un aumento de la demanda. Adicionalmente, los planes de rearme incluyen no solo la adquisición de nuevos equipos militares, sino también la modernización de infraestructuras de defensa, lo que implica un uso intensivo de materias primas como el acero, aluminio y otros metales duros. Por último, la UE está implementando políticas para asegurar un suministro estable y sostenible de materias primas fundamentales, lo que podría incluir inversiones en la extracción y procesamiento de estas materias primas dentro de Europa o en países vecinos. Esto podría llevar a una revalorización de las empresas involucradas en estas actividades. De la extracción y comercialización del litio, cobalto y el níquel podrían beneficiarse empresas como Albemarle y Glencore. Mientras empresas como Allegheny Technologies y Kenametal, principales proveedores de titanio y tungsteno, materiales esenciales para la industria aeroespacial, podrían ver un aumento en la demanda de sus productos. El acero y el aluminio, por su parte, materiales utilizados en la construcción de infraestructuras militares y vehículos, son cosa de compañías como ArcelorMittal y Alcoa que podrían beneficiarse enormemente del aumento en la demanda.
Por último, mencionar que algunos componentes militares se extraen de las llamadas tierras raras. Su extracción se utilizan en la fabricación de componentes electrónicos y sistemas de defensa avanzados. Empresas especializadas como Lynas Corporation y MP Materials podrían ver una revalorización significativa de sus acciones. Las tierras raras son territorios de donde se pueden extraer un grupo de 17 elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica y que comparten propiedades similares. Las tierras raras incluyen los 15 elementos del grupo de los lantánidos, entre los que destacan el lantano, el cerio y el praseodimio, más el escandio y el itrio. A pesar de su nombre, no son particularmente raros de encontrar en la corteza terrestre, pero están ampliamente dispersos y no suelen encontrarse en concentraciones altas, lo que hace que su extracción sea compleja y costosa. Aunque tiene múltiples aplicaciones en diferentes industrias, algunos de estos elementos son esenciales en sistemas de guiado de misiles, radares y otros equipos militares avanzados. China es el mayor productor mundial de tierras raras, lo que ha llevado a preocupaciones sobre la dependencia de otros países de las exportaciones chinas. Gran parte del problema a la dependencia china se podría resolver gracias a España, un país con recursos significativos de tierras raras. Recientemente, se ha descubierto un yacimiento en Ciudad Real que podría cubrir el 33% de la demanda europea de estos minerales. Además, España cuenta con importantes reservas de tierras raras en otras regiones, como Galicia y Andalucía, lo que la sitúa en una posición estratégica para reducir la dependencia de la Unión Europea de importaciones de estos recursos críticos. El Instituto Geológico y Minero de España, IGME, ha identificado varios yacimientos potenciales en el país, aunque la explotación comercial de estos recursos aún no está consolidada. Aunque la extracción de tierras raras en España enfrenta desafíos ambientales y de oposición local, representaría una oportunidad significativa para fortalecer la autonomía económica y tecnológica de Europa, amén de significar un impulso para España, por supuesto. El tema del ecologismo nos lleva a un tercer sector interesante que podría ser fundamental para Europa, siempre con permiso de los verdes, claro. Pero antes, te voy a pedir que, si te está gustando este vídeo, le dieras un buen like, comentes, compartas, te suscribas y recuerdes activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. 3. Energía nuclear. La energía nuclear podría jugar un papel clave en el contexto del rearme de Europa, pero no en términos directos de armamento, sino más bien en el ámbito de la autonomía energética y la seguridad nacional, factores cruciales en cualquier estrategia de defensa a largo plazo. La energía nuclear podría ser fundamental para que Europa reduzca su dependencia de fuentes de energía externas, como el gas natural o el petróleo, de países que podrían no ser aliados confiables en tiempos de conflicto. Esto se ha visto claramente en Alemania con su dependencia del gas ruso, que ha provocado que los alemanes tengan los suministros energéticos más caros de Europa. Un suministro energético autónomo y confiable, pues, es vital para la estabilidad interna de un continente, especialmente si se considera que las tensiones geopolíticas pueden generar crisis en el suministro de energía. La energía nuclear puede ser una de las claves para garantizar una fuente de energía continua, especialmente cuando se busca reducir la huella de carbono y avanzar hacia un futuro más sostenible. Francia y otros países europeos, como el Reino Unido, tienen tecnologías avanzadas en la industria nuclear, lo que les otorga una ventaja en términos de capacidad para desarrollar armamento nuclear si fuera necesario. Por eso el país galo tiene poderosas empresas como Thales, Dassault o Naval Group. Adicionalmente, la presencia de armas nucleares en Europa sigue siendo un componente importante de la disuasión estratégica, especialmente a través de la OTAN. Francia es uno de los pocos países europeos que posee un arsenal nuclear independiente. España tiene la capacidad técnica para reabrir sus plantas nucleares, pero este proceso estaría condicionado por varios factores, tanto técnicos como políticos. España cuenta con 7 plantas reactoras funcionando a medio gas, pero a la que los distintos gobiernos han puesto fecha de caducidad. España, como miembro de la Unión Europea, está sujeta a normativas y políticas energéticas que están en proceso de transición hacia fuentes de energía más limpias, la conocida como Agenda 2030. El gobierno español, en particular, ha tomado la decisión política de no ampliar la dependencia de la energía nuclear y ha anunciado que, con el tiempo,
se cerrarán las plantas nucleares existentes. De hecho, se espera que las plantas nucleares españolas cesen su actividad progresivamente hasta 2035. Esta transición forma parte de la estrategia de descarbonización del país. Las principales compañías cotizadas en bolsa relacionadas con la energía nuclear incluyen tanto a las empresas dedicadas a la generación de energía nuclear como a aquellas que fabrican equipos, suministran servicios y gestionan los residuos nucleares. Entre las más destacadas figuran EDF, Electricité de France, una de las compañías más grandes del mundo en este sector. La empresa controla más del 70% de la producción de electricidad en Francia, que en su mayoría proviene de plantas nucleares. Además, EDF tiene presencia en otros países, como el Reino Unido, donde opera plantas nucleares a través de su filial EDF Energy. En Estados Unidos tenemos a Exelon, que opera varias plantas nucleares en el país y es una de las principales empresas en el sector de la energía nuclear en América del Norte, y NextEra Energy, que, aunque es más conocida por su enfoque en energías renovables, también tiene una importante presencia en el sector nuclear a través de sus plantas de energía. 4. Renta fija. Sí, los inversores en renta fija podrían beneficiarse si los gobiernos europeos aumentan el gasto militar y se endeudan para financiarlo, pero esto depende de varios factores. Ahora te explicamos cómo y por qué. El aumento del gasto militar generalmente implica un incremento en el endeudamiento público. Si los gobiernos emiten grandes cantidades de bonos para financiar este gasto, puede haber un aumento en la oferta de deuda soberana en el mercado de titulizaciones de deuda. Cuando un gobierno se endeuda, lo hace principalmente a través de la emisión de bonos soberanos que son adquiridos por los inversores en renta fija. Si los gobiernos europeos deciden aumentar el gasto militar y financiarlo con deuda, es probable que emitan una mayor cantidad de bonos para recaudar fondos. Si la demanda de deuda pública es alta y los bonos se emiten a tipos de interés atractivos, los inversores en renta fija podrían obtener rendimientos más altos, especialmente si la emisión se produce en un contexto de tasas de interés relativamente bajas. Los bonos podrían ofrecer rendimientos más altos a medida que el gobierno necesita ofrecer condiciones más atractivas para captar inversores. Un aumento en la oferta de bonos puede, en principio, llevar a una caída en los precios de los bonos si la demanda no crece a la misma velocidad que la oferta, lo que podría hacer que los rendimientos suban. Los inversores que compren bonos en este entorno podrían beneficiarse si los rendimientos son altos. Si los gobiernos se endeudan de manera significativa, los mercados podrían anticipar que los bancos centrales suban las tasas de interés para controlar la inflación o evitar un exceso de endeudamiento. Si bien esto podría afectar el precio de los bonos existentes, los inversores podrían comprar bonos nuevos a tasas de interés más altas. En la parte negativa, hay que señalar que un aumento significativo en el endeudamiento para financiar el gasto militar podría influir en la calificación crediticia de los países. Si los inversores perciben un riesgo mayor de impago o una mayor carga de deuda, podrían exigir mayores rendimientos para asumir ese riesgo. En el corto plazo, los inversores pueden beneficiarse si la deuda sigue siendo considerada segura. Por ejemplo, si los países europeos tienen una calificación máxima, como la de Alemania o Francia, los rendimientos de los bonos podrían subir, lo que sería positivo para quienes inviertan en nuevas emisiones de bonos. Pero si la deuda pública aumenta mucho, y los gobiernos no pueden manejarla adecuadamente, la calificación crediticia podría verse afectada, lo que podría hacer que los rendimientos suban aún más. Ese aumento del riesgo crediticio podría afectar negativamente el valor de los bonos existentes. Aquí, el Banco Central Europeo puede jugar un papel importante. Si el BCE decide mantener tasas de interés bajas para apoyar el crecimiento económico y la estabilidad financiera, los inversores en bonos podrían beneficiarse de precios de compra más atractivos. Sin embargo, si el BCE decide aumentar las tasas para controlar el riesgo inflacionario o el endeudamiento excesivo, los precios de los bonos existentes podrían caer. Y es que el gasto militar puede aumentar la inflación, especialmente si se financia mediante un aumento del gasto público como se prevé. Si los gobiernos aumentan la deuda, también podría haber más presión sobre los precios de los bienes y servicios, lo que podría afectar los bonos a largo plazo. Si la inflación sube, los bonos de renta fija pueden perder valor en términos reales, ya que los rendimientos fijos no se ajustan a la inflación.
Sin embargo, algunos bonos, como los bonos ligados a la inflación, por ejemplo, los bonos del gobierno ligados a la inflación de la eurozona, pueden beneficiarse de la inflación. ¿Y a ti? ¿Te interesa invertir en alguno de estos sectores? Si es así, te voy a dejar algunos ETFs relacionados con el vídeo de hoy en la descripción del vídeo. Invertir en conocimiento paga el mayor interés y no exige comisión a cambio.